15 de agosto de 1721, Lima, capital espléndida del Virreinato del Perú. Ese día quedó grabado como el inicio del mayor escándalo de la alta sociedad colonial, el suceso que haría caer a una de las dinastías más poderosas del Imperio Español en América. En el centro de la tormenta estaba doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel, marquesa de San Lorenzo. Apenas 22 años y una fortuna que desbordaba toda medida. Minas de plata en Potosí, cañaverales en la costa, casas señoriales en el corazón de la ciudad y la llave del negocio de esclavos en todo el virreinato. Nadie habría sospechado que aquella joven de linaje impecable, formada en claustros y unida por arreglo familiar al heredero del conde de Chinchón, llevaba 4 años sosteniendo un amor vedado con Amaru, un esclavo de sangre inca. Lo que comenzó como encuentros discretos en los jardines del palacio fue tornándose una pasión capaz de incendiar su mundo. Promesas de unión secreta, un embarazo oculto, planes de fuga. Y, cuando la verdad empezó a asomar, una reacción tan brutal que las calles empedradas de Lima verían correr la sangre por 3 días. Esta es la crónica, rescatada de papeles guardados durante 303 años en los archivos del Palacio de los Virreyes, del amor imposible entre una marquesa española y un descendiente de la nobleza andina, y de cómo ese vínculo desató la masacre más documentada del Perú colonial. Meses antes del desastre, Lima brillaba como joya imperial. Desde allí se manejaban tesoros de medio continente. La plata que manaba de Potosí, el oro de Charcas, las esmeraldas de Nueva Granada y el tráfico asiático que llegaba con el galeón de Manila. En ese tablero, los Mendoza y Villarroel jugaban con ventaja absoluta. El patriarca, don Baltasar, 58 años y 4 décadas de ascenso imparable, había levantado un imperio que eclipsaba a familias peninsulares. Sus dominios se extendían de Lima al Cusco, el suntuoso Palacio de San Lorenzo, la Hacienda Santa Rosa con cientos de esclavizados en los cañaverales, y las minas San José y San Pedro, responsables por sí solas de una porción enorme de la plata del virreinato. «Cuando yo falte, serás la mujer más poderosa de América», solía decirle a su única heredera mientras paseaban entre naranjos y fuentes. Esperanza, recién cumplidos los 22 en julio de 1721, encarnaba el ideal aristocrático. Piel de alabastro, cabello negro lustroso, ojos pardos heredados de madre andaluza y una elegancia pulida por 8 años en el convento de Santa Catalina de Siena, donde aprendió latín, francés, música, pintura y las delicadezas que se exigían a una dama de su rango. Todo anunciaba un destino de gloria, salvo el secreto que, al revelarse, haría temblar los cimientos de 5 generaciones. En enero de 1720, don Baltasar cerró la jugada maestra, un matrimonio concertado que soldaría alianzas y blindaría el prestigio familiar. Esperanza sería esposa de don Fernando de Mendoza y Leiva, conde de Chinchón, hijo de un exvirrey. La boda, celebrada en la catedral con todo el boato de Lima, músicas, tapices, salvas y un banquete fastuoso, costó más que el presupuesto anual de varias ciudades coloniales. Don Fernando, de 28 años, educado en Salamanca y Madrid, poseía campos en España y heredades en el Perú. Correcto en el trato, eficaz en la administración, ambicioso sin estridencias, el partido perfecto para consolidar la casa de los Mendoza. Pero bajo esa fachada irreprochable latía un secreto capaz de dinamitarlo todo. El secreto tenía nombre y estirpe: Amaru, con 26 años, descendiente directo de Curacas del Cusco, no había llegado al palacio como un peón cualquiera, sino como pieza clave de una negociación entre autoridades coloniales y caciques del sur andino. Don Baltasar lo adquirió en 1715, no por su fuerza, sino por su talento. Amaru hablaba quechua, español y latín. Dominaba lógicas administrativas incas y castellanas. Entendía de minería, agricultura y comercio como pocos. Alto, de porte atlético y tez cobriza, imponía respeto con una dignidad que sobrevivía incluso al grillete social de la esclavitud. El marqués, fascinado por su capacidad, le confió lo impensable: rutas, balances, secretos de familia. Le permitió habitación propia en el palacio, acceso a la biblioteca, ropas finas y libertad para viajar entre haciendas y minas. «Es mi mano derecha», decía orgulloso. Fue así como, en marzo de 1717, ocurrió el primer cruce con Esperanza en los jardines, él revisando cuentas de las haciendas de la costa, ella paseando entre magnolias.
Un saludo cortés, una frase medida, y la sorpresa de la marquesa al oír en un esclavo un timbre culto, preciso. Allí germinó la conversación, que con los meses se volvería destino. Abril de 1717. Los jardines del Palacio de San Lorenzo se convirtieron en escenario de encuentros cada vez más frecuentes. Lo que empezó como un intercambio casual de preguntas y respuestas se transformó en diálogos que abrían a Esperanza un mundo desconocido. Ella, formada en el convento bajo la visión triunfalista de la monarquía española, descubría a través de Amarú la otra cara del virreinato, la explotación minera, las muertes en Potosí, la pérdida de culturas enteras. Potosí es una montaña que sangra plata, le confesaba él, pero esa riqueza cuesta miles de vidas cada año. Con curiosidad genuina, Esperanza preguntaba sobre los tiempos del Imperio Inca, sobre sus creencias y formas de gobierno. Amarú, heredero de relatos transmitidos por su abuelo, narraba el pasado cusqueño como un recuerdo vivo. Esos diálogos, primero inocentes, encendieron una chispa que ambos fingían no reconocer. Para la marquesa, Amarú no solo era brillante, era sensible, íntegro, dueño de una nobleza natural que contrastaba con la frivolidad de muchos caballeros españoles. Para él, Esperanza era distinta a cualquier mujer de su mundo colonial. Escuchaba, comprendía, no lo juzgaba. El momento que rompió barreras llegó en septiembre de ese año, durante la festividad de la Virgen de las Mercedes. En medio de la opulenta recepción familiar, Esperanza escapó a los jardines sofocada por la vanidad de los suyos. Allí, Amarú la encontró y, preocupado, le preguntó si estaba bien. Por primera vez, ella se abrió sin máscaras. Siento que vivo en una jaula dorada. Tengo todo, menos libertad. Esa confesión, y la respuesta de Amarú reconociendo en ella una mujer extraordinaria atrapada en un mundo hostil, sellaron el paso de una amistad intelectual a una conexión íntima y peligrosa. Desde aquella noche de septiembre, los encuentros cambiaron de naturaleza. Ya no eran charlas formales entre heredera y administrador, sino confesiones entre dos almas que se descubrían semejantes. En octubre, caminando entre rosales, Amarú se atrevió a admitir: «Cuando converso con usted, olvido que soy esclavo. Me siento hombre libre». Esperanza, con los ojos humedecidos, respondió que con él, por primera vez, se sentía auténtica, más allá del título de marquesa o del peso de su apellido. Ese reconocimiento mutuo, tan prohibido como inevitable, marcó un antes y un después. En noviembre, la osadía se materializó. Durante un paseo matutino, Esperanza tomó la mano de Amarú y, con voz temblorosa pero firme, confesó: «Creo que me estoy enamorando de usted». Él quedó petrificado. Sabía que esa declaración podía costarles la vida, pero al fin respondió: «Lo que siento por usted es más grande que cualquier temor, aunque sé que este amor puede destruirnos». Ella, con una determinación inesperada, replicó: «¿Y si no nos importa ser destruidos?». Ese pacto silencioso, sellado entre un gesto y una frase, fue el inicio del amor más temerario que Lima colonial presenciaría. Diciembre de 1717 los encontró ideando subterfugios para verse sin levantar sospechas. Aprovechaban las horas de siesta para reunirse en la biblioteca, bajo el pretexto de que Esperanza estudiaba las cuentas familiares. Solo su doncella, María del Carmen, empezó a sospechar que aquellos encuentros tenían una intensidad que no correspondía a simples lecciones de administración. Entre anaqueles y libros, su relación fue creciendo hasta volverse una llama difícil de ocultar. Durante aquellas tardes de biblioteca, entre cifras y pergaminos, el vínculo se profundizó. Conversaban de poesía, de filosofía, de sus miedos y anhelos más íntimos. Amarú, con mirada reflexiva, planteaba preguntas imposibles para la rígida sociedad limeña. ¿Cómo sería un mundo sin diferencias de raza ni de clase, donde las personas pudieran amarse por lo que son y no por lo que representan? Esperanza lo escuchaba fascinada, sintiendo que junto a él despertaba una libertad que nunca había conocido. A inicios de 1718, Esperanza rompió cualquier velo de duda entregándole una carta escrita en noches de desvelo. En ella confesaba un amor que la desbordaba y la aterraba al mismo tiempo. Amarú guardó ese papel como un tesoro sagrado, y en su respuesta escribió con caligrafía impecable que si amar era pecado, él aceptaba ser el mayor pecador del virreinato, porque la amaba más que a su propia vida. Así comenzó un intercambio de decenas de cartas cargadas de ternura, versos en quechua traducidos al castellano,
promesas de unión eterna y reflexiones sobre un futuro imposible. Ese mismo año, en junio, tomaron la decisión que sellaría su destino: consumar su amor en la capilla privada del palacio, frente al altar de la Virgen del Carmen. Allí, en el silencio de la madrugada, se entregaron uno al otro con la convicción de que su unión estaba bendecida por Dios, aunque condenada por los hombres. Desde esa noche, se consideraron esposos en secreto, sin papeles ni testigos, pero con la certeza de un compromiso inviolable. El resto de 1718 fue para ellos una luna de miel clandestina. Esperanza inventaba excusas para salir del palacio y encontrarse con Amaru en rincones apartados. Una capilla abandonada en las afueras, jardines ocultos junto al convento de Santa Catalina o las orillas del Rímac al amanecer. Allí, entre susurros y miradas cómplices, compartían lo mejor de sus mundos. Amaru le cantaba en quechua melodías heredadas de sus ancestros. Le relataba mitos del Cusco y la educaba en las costumbres de su pueblo. Ella, a cambio, le leía a los poetas españoles, le enseñaba latín y le mostraba libros de filosofía traídos desde Europa. Ese intercambio mutuo era mucho más que romance. Era un choque de civilizaciones convertido en encuentro amoroso. Dos culturas que habían sido enemigas en la historia se reconciliaban en sus cuerpos y palabras. Pero esa armonía estaba condenada a chocar con la realidad. A finales de diciembre, Esperanza descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de gozo y de temor al mismo tiempo. En la rígida Lima colonial, el embarazo de una marquesa por un esclavo significaba deshonor, desheredación e incluso la muerte. Una noche, con el corazón en vilo, se lo confesó a Amaru en la capilla: «Llevo a nuestro hijo en mi vientre». Él, arrodillado, besó su abdomen con ternura y prometió que aquel niño sería la prueba de que el amor verdadero podía unir mundos separados por la conquista. Sin embargo, ocultar aquel secreto sería una prueba casi imposible, y la tragedia comenzó a perfilarse en el horizonte. Enero de 1719. El Palacio de San Lorenzo despertaba cada mañana sin que nadie sospechara el secreto que latía en su interior. Esperanza, con 2 meses de embarazo, debía desplegar toda su astucia para disimular lo evidente y ganar tiempo hasta ejecutar un plan de fuga. El primer obstáculo era su esposo, don Fernando, que aunque distante en lo pasional, era observador y notaba el cansancio y los cambios en su mujer. «Querida, te noto fatigada, ¿te encuentras bien?», le preguntaba durante los desayunos. Ella, con voz firme, respondía que se debía a las horas dedicadas al estudio de las cuentas familiares. Don Baltasar, convencido, celebraba el aparente interés de su hija por los negocios del linaje, pero la dificultad mayor era María del Carmen, la doncella que la había criado desde niña y que conocía hasta los más mínimos gestos de Esperanza. Una mañana, mientras la ayudaba a vestirse, le susurró con cautela: «Señora, ¿no será que está esperando un bebé?». El corazón de la marquesa se detuvo por un instante, pero logró recomponerse y negar con una sonrisa: «No digas disparates, solo he comido demasiados dulces». Aunque desconfiada, María guardó silencio. Su lealtad hacia Esperanza era más fuerte que la sospecha. Mientras tanto, Amaru, obligado a viajar por minas y haciendas, sufría la angustia de la distancia. En cada ausencia temía que algo ocurriera y él no estuviera para proteger a su amada. Durante un viaje a Potosí en marzo, tomó una decisión arriesgada. Empezó a sustraer pequeñas cantidades de plata de las minas para reunir los recursos que necesitarían en la fuga. No era un robo evidente, sino un goteo minucioso que pasaba desapercibido entre toneladas de metal. Cada moneda apartada era, para él, una promesa de libertad. Abril de 1719. Con 5 meses de embarazo, Esperanza vivía en un equilibrio cada vez más frágil. Amaru, desde Potosí, le escribía cartas en las que detallaba el plan de fuga. Había reunido suficiente plata para comprar pasajes en un navío que zarparía del Callao rumbo a Cartagena de Indias. Allí, con identidades falsas, podrían comenzar una vida nueva y criar a su hijo libres del peso de los apellidos. Cada palabra en esas cartas era esperanza y tormento a la vez. La promesa de un futuro y el temor constante a ser descubiertos. La marquesa ya no podía ocultar del todo su estado. Vestía con corpiños ajustados y telas holgadas para disimular el vientre creciente, y se excusaba de asistir a tertulias y fiestas con la justificación de que estaba dedicada a aprender sobre la administración familiar. Don Baltasar, aunque extrañado, aceptaba sus razones, pero la verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz.
En mayo, un incidente casi reveló todo. Durante una misa en la capilla privada, Esperanza sufrió un desmayo repentino frente a su familia. Llamaron al médico personal, Jerónimo de Valdés, quien tras examinarla en privado confirmó a Baltasar y a don Fernando que la joven llevaba ya 5 meses de gestación. Para la familia la noticia fue un júbilo, un heredero para perpetuar el linaje. Don Fernando, aunque sorprendido de no haber sido informado antes, se sintió complacido con la idea de un hijo. Pero Esperanza, al escuchar el diagnóstico, comprendió que el tiempo se agotaba. Tenía apenas 4 meses para huir antes de que el niño naciera y su verdad quedara al descubierto en los rasgos mestizos del bebé. Esa misma noche, con la angustia oprimiéndole el pecho, Esperanza escribió a Amaru una carta desesperada. Mi amado esposo, el doctor ha descubierto mi embarazo. Todos creen que el niño es de don Fernando. Tenemos hasta agosto para escapar o estaremos perdidos. Acelera los planes, nuestras vidas dependen de ello. Una semana después llegó la respuesta desde Cusco, donde Amaru supervisaba haciendas. Todo está listo. He conseguido oro y plata suficiente. Un barco partirá del Callao el 25 de julio hacia Cartagena. Solo resiste. La libertad está muy cerca. Sin embargo, el destino ya conspiraba en su contra. Las cartas, aquellas confesiones de amor y planes de fuga, comenzaron a caer en manos equivocadas. María del Carmen, la doncella fiel que había sido como madre para Esperanza, interceptó una de ellas. Lo hizo con lágrimas en los ojos, convencida de que esa relación condenaría a su señora y a toda la familia. El 20 de julio, apenas 5 días antes de la fuga, tomó la decisión más dura de su vida. Llevó la carta al despacho de don Baltasar. Señor Marqués, le dijo con la voz quebrada, esto destrozará su corazón, pero necesita saberlo. En las líneas escritas por Amaru estaba la verdad desnuda. Su hija planeaba huir con un esclavo, llevando en el vientre un hijo suyo. Baltasar leyó y releyó aquellas palabras como si pudieran transformarse. El mundo se le vino abajo. La marquesa destinada a perpetuar el poder de los Mendoza se había convertido en la amenaza que podía destruirlos. Esa noche, ordenó a María registrar la habitación de su hija y traer todo lo que encontrara. Bajo un altar, la doncella halló 47 cartas escondidas, testimonio de un amor que había crecido durante años en silencio. Al leerlas, el marqués comprendió que no era un capricho pasajero, sino una unión real, un vínculo que su hija consideraba sagrado. De julio de 1719, mediodía, el despacho de don Baltasar se convirtió en tribunal silencioso. Sobre su escritorio de caoba yacían las 47 cartas, pruebas de una traición inconcebible para la aristocracia limeña. Frente a él, Amaru mantenía la cabeza erguida, consciente de que su vida pendía de un hilo, pero decidido a no renegar del amor que lo había marcado. Durante 4 años te traté mejor que a mis propios hermanos, tronó Baltasar. Te di confianza, privilegios, respeto, y así me pagas, robando lo más valioso que tengo, el honor de mi hija. Amaru respiró hondo sosteniendo la mirada. Jamás le robé nada, señor. Su hija me entregó su corazón libremente, como yo el mío. Lo nuestro no es pecado, es amor verdadero, sagrado. Aquella palabra, sagrado, desató la furia del marqués. Para él, era blasfemia que un esclavo hablara de matrimonio con una marquesa. En ese instante irrumpió Esperanza, empujando la puerta seguida de María del Carmen que intentaba detenerla. Con 7 meses de embarazo, se interpuso entre su padre y Amaru, extendiendo los brazos como escudo. Si quiere castigar a alguien, castígueme a mí. Yo lo busqué, yo lo amé, yo decidí entregarme. El silencio se volvió insoportable. Baltasar miraba a su hija como si descubriera a una desconocida. Ella, con voz firme, añadió: Amaru es descendiente de emperadores incas, su sangre no es menos noble que la nuestra. La diferencia es que sus ancestros perdieron la guerra y los nuestros la ganaron. Aquellas palabras fueron puñales en el corazón del marqués, que vio cómo la lealtad de su hija había cruzado una frontera irreparable. La tensión alcanzó un punto sin retorno. Baltasar, con el rostro desencajado, gritó que Amaru había mancillado la honra de los Mendoza. Pero Esperanza no se dejó intimidar. No me ha deshonrado, padre. Me ha amado como ningún otro hombre podría hacerlo. ¿Puede usted decir lo mismo de don Fernando? El nombre de su yerno cayó como un golpe en la sala, recordándole al marqués que para todo Lima, el hijo que esperaba a su hija era del conde de Chinchón. Entonces vino la pregunta más temida. ¿Y qué harán cuando nazca ese niño?
¿Cómo explicarán sus rasgos indígenas? Por primera vez, Esperanza vaciló. Con voz quebrada confesó que planeaban huir. Mañana al amanecer un barco en el Callao nos espera. Queremos criar a nuestro hijo en libertad. La revelación fue un mazazo. Baltasar comprendió que, de no intervenir, al día siguiente perdería a su hija y al imperio que había construido. Con calma aterradora, ordenó a María del Carmen traer a don Fernando, a sus hermanos Eduardo y Patricio, y a su cuñado Rafael Villarroel. «Esto ya no es un asunto privado», dijo con voz de hierro. «Es una cuestión de familia y de honor». Mandó custodiar a Amaru con peones armados y encerró a Esperanza en su habitación. Esa misma tarde, mientras su hija lloraba tras la puerta y el esclavo permanecía vigilado, Baltasar redactó 3 cartas, una al virrey, pidiendo audiencia urgente, otra al tribunal eclesiástico, denunciando adulterio, y una última a sus parientes cercanos, convocándolos a decidir el castigo. Al sellarlas con lacre rojo, sabía que estaba desatando fuerzas que arrastrarían a todos hacia una tragedia sin retorno. 22 de julio de 1719. El amanecer cayó sobre Lima y el Palacio de San Lorenzo ya no era hogar, sino fortaleza. Don Eduardo, hermano mayor de Baltasar, había llegado desde Arequipa con sus 3 hijos y 8 hombres armados. Era conocido por su temperamento violento y por resolver disputas a golpe de espada. Al revisar las cartas de amor, bramó: «Esto no es simple traición, es un desafío a nuestro sistema. Si lo permitimos, mañana todos los esclavos creerán que pueden acostarse con nuestras mujeres». Horas después, arribó don Patricio, el hermano menor desde Cusco, acompañado de 4 hijos y una docena de indígenas de sus haciendas. Más frío que Eduardo, pero igual de resuelto, declaró: «No basta con eliminar al esclavo. Debemos dar un ejemplo que llegue hasta el último rincón del virreinato». El cuñado Rafael Villarroel, poderoso comerciante del Callao, añadió la perspectiva económica. «Esto amenaza la estructura completa de la sociedad. Si una marquesa puede unirse a un esclavo, mañana el orden colonial se derrumbará». La reunión en el gran salón se prolongó durante horas. 8 hombres armados, todos miembros del clan, discutían cómo responder. La conclusión fue unánime. Amaru debía morir públicamente en la Plaza Mayor para restaurar el honor. Esperanza sería desheredada y enviada a un convento de clausura perpetua. El hijo que esperaba, entregado en adopción a una familia indígena para borrar cualquier huella. Ese mismo día informaron a don Fernando. Su reacción fue de furia incontenible. «Me ha convertido en la burla de Lima. Exijo que sea castigada como adúltera». Con esas palabras, el destino de Esperanza y Amaru quedó sellado en hierro y sangre. Aquella noche, don Baltasar subió a la habitación donde Esperanza permanecía recluida. Su rostro reflejaba la mezcla de padre herido y juez implacable. «Hija», le dijo con voz grave, «la familia ha decidido. Amaru será ejecutado mañana al mediodía en la Plaza Mayor. Tú serás enviada al convento de Santa Rosa de las Rosas, donde pasarás el resto de tus días. Es la única manera de salvar lo que queda de nuestro nombre». Esperanza, con la mirada fija, no lloró. Sus palabras fueron un desafío. «Prefiero morir con él antes que vivir sin su amor». Baltasar respondió con dureza: «Esa opción no existe. Tu muerte sería un escándalo mayor. Vivirás, pero muerta para el mundo». El silencio que siguió fue insoportable. La joven sabía que la sentencia estaba dictada. 23 de julio de 1719. Mediodía. La Plaza Mayor de Lima hervía con más de 5.000 personas expectantes. El virrey Diego Morcillo había autorizado la ejecución, convencido de que era un escarmiento necesario. El tribunal eclesiástico había declarado a Amaru en pecado mortal por corromper a una cristiana. Desde la cárcel real fue llevado en carreta hasta el cadalso, con las manos atadas y la soga lista. Aún así, mantenía la cabeza erguida y una dignidad que desconcertaba a la multitud. Los insultos llovían sobre él. «Muere, negro maldito». Le ofrecieron confesar que había violado a la marquesa para salvar el honor de la familia. Amaru, sin titubeos, se negó. «Voy a morir por amar a una mujer noble y buena. No me arrepiento, porque fue el amor más puro de mi vida». Sus palabras enfurecieron a la multitud, que clamaba por su muerte con gritos ensordecedores. Desde una celda del palacio, Esperanza presenció la escena a través de una ventana enrejada. Cuando la soga se tensó y el cuerpo de Amaru quedó suspendido, un grito ahogado escapó de su pecho antes de que el desmayo la venciera. Eran las 12:47 del 23 de julio de 1719.
El cuerpo de su amado permaneció colgado durante 3 días en la Plaza Mayor, como advertencia pública para todos los que osaran desafiar las jerarquías coloniales. Aquella misma noche, sin permitirle duelo ni palabras, Esperanza fue trasladada en secreto al convento de Santa Rosa de las Rosas. La reclusión perpetua era el castigo que la familia había dispuesto: sepultarla viva entre muros de oración y silencio. Nadie en Lima volvió a verla en sociedad. En septiembre de ese mismo año, la tragedia se amplificó. En una celda fría, con las manos de las monjas asistiendo el parto, Esperanza dio a luz a un niño robusto de piel cobriza y ojos pardos. Lo nombró Miguel Amaru Mendoza, uniendo en ese acto el recuerdo del arcángel protector y el legado de su padre. Pero la felicidad le duró apenas 5 días. Por órdenes de Baltasar, la Madre Superiora entregó al bebé a una familia indígena de Cusco. «Ese niño no puede quedarse aquí», le dijo con dureza. «Es fruto de un pecado que no debe recordarse». Entre lágrimas desesperadas, Esperanza vio cómo le arrancaban de los brazos a su hijo, al que nunca más volvería a ver. A partir de entonces fue conocida como Sor María de los Dolores. Su vida quedó reducida a rezar por el alma de Amaru y por aquel hijo perdido, mientras en Lima los Mendoza comenzaban a pagar un precio inesperado por el escándalo. La caída de los Mendoza fue tan rápida como estrepitosa. Aunque Baltasar había intentado salvar el honor familiar con sangre y encierro, el eco del escándalo corrió por Lima como fuego en rastrojo. Comerciantes que antes buscaban sus alianzas comenzaron a evitarlos. Invitaciones a tertulias y banquetes desaparecieron. El apellido que durante 5 generaciones había representado poder y respeto se transformó en un susurro cargado de vergüenza. Baltasar envejeció en pocos meses. La culpa lo devoraba en silencio. Había defendido la honra, sí, pero a costa de perder a su única hija y a un nieto que nunca conocería. Una noche su cuñado Rafael le confesó con amarga franqueza: «A veces me pregunto si valió la pena tanto sufrimiento solo por mantener las apariencias». Don Fernando, humillado, buscó la anulación eclesiástica de su matrimonio. La consiguió y pronto se casó con una prima arequipeña, borrando de su vida todo rastro de Esperanza. Nunca volvió a pronunciar su nombre. Mientras tanto, en el convento, la joven marquesa sepultada en hábito de monja se convirtió en Sor María de los Dolores. Pasó 4 décadas en oración constante, pidiendo perdón por su amor prohibido y clamando a Dios por las almas de Amaru y de Miguel, el hijo que le habían arrebatado. Murió en 1759, a los 60 años, sin haber salido jamás de su encierro. Miguel, en cambio, creció en Cusco con la familia Guamán, indígenas nobles al servicio de los Mendoza. Ignoraba su verdadero origen, pero su inteligencia y temple lo distinguían. A los 25 años, ya era uno de los comerciantes indígenas más prósperos de la región andina. Fue entonces cuando un visitante inesperado cambió su vida para siempre. A mediados de 1744, cuando Miguel Amaru Guamán tenía 25 años, un anciano sacerdote llegó a Cusco buscando hospedaje en su casa. Se trataba del padre Tomás de Villanueva, confesor del convento donde había muerto Sor María de los Dolores. Con paso lento y voz grave, pidió hablar a solas con el joven comerciante. «Miguel», le dijo, «traigo una verdad que he guardado durante un 1/4 de siglo. Es tiempo de que sepas quién eres realmente». El sacerdote relató la historia que Esperanza le había confiado en su lecho de muerte, cómo había amado a Amaru, cómo fue condenada a clausura y cómo había dado a luz en secreto. «Tu madre fue la marquesa más noble de Lima. Tu padre, el hombre más valiente del virreinato. Fueron separados por la injusticia de su tiempo, pero su amor trascendió incluso la muerte». Miguel escuchó en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. De pronto comprendió el origen de sus rasgos, la fuerza inexplicable que sentía en la sangre, la sensación de no pertenecer del todo al mundo en que había crecido. «Padre, ¿qué debo hacer con esta verdad?», preguntó con el corazón dividido entre orgullo y dolor. El sacerdote le respondió con calma: «Eso solo tú lo decidirás, hijo. Pero recuerda que eres fruto del amor más valiente que el Perú colonial conoció». Esa revelación marcó para siempre la vida de Miguel. Decidió guardar el secreto, pero también dedicar su fortuna a una causa silenciosa: ayudar a otros hijos de uniones prohibidas. Así, fundó un fondo para educar mestizos y mulatos, buscando dar a otros la libertad que sus padres no pudieron disfrutar. Miguel jamás reveló públicamente su origen. En los registros oficiales siguió siendo Miguel Amaru Guamán, comerciante cusqueño, pero en silencio honraba la memoria de sus padres en cada acción.
Su casa se convirtió en refugio para jóvenes mestizos que no tenían acceso a la educación. Les enseñaba a leer, a llevar cuentas, a comerciar. Decía que la verdadera nobleza no estaba en la sangre, sino en la capacidad de levantar a otros. Con el tiempo, su prosperidad aumentó. Tenía contactos en Lima, en Potosí y hasta en Quito. Nadie sospechaba que gran parte de sus ganancias se destinaban a un fondo secreto dedicado a dar oportunidades a aquellos marginados por el sistema colonial. Para él, cada niño mestizo que aprendía a escribir era una forma de reparar la injusticia que habían sufrido sus padres. En 1789, a los 70 años, sintiendo cercana la muerte, Miguel redactó un testamento diferente a cualquier otro. En él narró la historia completa: el amor de la marquesa Esperanza y el esclavo Amaru, la traición, la ejecución y su nacimiento en secreto. «Escribo esto», decía en sus últimas líneas, «para que un día alguien sepa que, aunque la sociedad los condenó, mi madre y mi padre me dieron la herencia más grande, la valentía de amar». Ese testamento fue depositado en los archivos de la Catedral del Cusco y quedó olvidado por más de 2 siglos. Solo en 2024 un historiador, revisando documentos sobre mestizaje colonial, lo encontró y lo sacó a la luz. Así se conoció finalmente la historia que Lima había intentado enterrar. El amor imposible que, aunque destruyó a los Mendoza, dejó un legado de resistencia y humanidad. Cuando el testamento salió a la luz en 2024, los investigadores quedaron impactados. Durante más de 3 siglos, la historia había permanecido silenciada en los archivos del virreinato, sepultada bajo el peso de la vergüenza y la censura. Ahora, con cada línea, se revelaba no solo una tragedia personal, sino también el retrato de un sistema social que castigaba el amor y premiaba la opresión. El documento detallaba con precisión nombres, fechas, lugares y hasta fragmentos de las cartas que Amaru y Esperanza intercambiaron. Era imposible considerarlo una fábula. Para los historiadores, se convirtió en la evidencia más contundente de cómo las jerarquías coloniales podían aplastar vidas enteras en nombre del honor y la pureza de sangre. Pero también era un testimonio de resistencia. En cada palabra escrita por Miguel se sentía la fuerza heredada de su padre y la ternura de su madre. Él mismo había sido fruto de un amor prohibido y, sin embargo, había transformado esa herencia en un legado de ayuda a los más olvidados. La noticia recorrió universidades y centros de investigación. Algunos lo llamaron el Romeo y Julieta del virreinato, aunque la historia real era mucho más brutal. Otros lo vieron como prueba de que, incluso en medio de cadenas y conventos, el amor podía abrir grietas en las murallas del poder. Y para muchos descendientes de mestizos en el Perú, la revelación fue un recordatorio de que sus raíces estaban ligadas a historias de valentía y sacrificio. El redescubrimiento del testamento de Miguel no solo fascinó a los académicos, también removió la memoria colectiva de Lima y del Perú entero. Las calles, iglesias y plazas, donde había transcurrido la tragedia, se llenaron de un eco distinto. La Plaza Mayor, escenario de la ejecución de Amaru, dejó de ser solo símbolo de poder colonial. Ahora era recordada como el lugar donde un hombre murió por amor. El convento de Santa Rosa de las Rosas, que durante siglos ocultó la reclusión de Esperanza, se convirtió en punto de reflexión sobre la opresión a las mujeres de la aristocracia. Para los descendientes de familias mestizas, esta historia fue un reconocimiento tácito de que el mestizaje no fue solo fruto de conveniencias o abusos, sino también de pasiones auténticas, aunque castigadas con crueldad. El relato de Esperanza y Amaru puso rostro humano a un proceso histórico complejo, mostrando que incluso en un sistema diseñado para separar, hubo quienes arriesgaron todo por unir lo que parecía irreconciliable. Los medios de comunicación narraron la historia con intensidad, despertando debates sobre racismo, desigualdad y memoria histórica. En las universidades se organizaron coloquios. En las calles, la gente comentaba con asombro que un secreto guardado 3 siglos revelara tanto sobre la Lima colonial. Y en cada discusión, una idea se repetía: el amor de Esperanza y Amaru había sido condenado en su tiempo, pero ahora se levantaba como símbolo de valentía y de libertad. El legado de aquella historia fue tan poderoso que pronto inspiró a escritores, cineastas y artistas plásticos. Se montaron obras de teatro en Cusco y Lima, donde se recreaban los encuentros secretos en los jardines del Palacio de San Lorenzo y la ejecución en la Plaza Mayor. Pintores representaron a Esperanza con hábito de monja,
sosteniendo en sus brazos a un niño que simbolizaba al hijo perdido. Incluso surgieron novelas históricas que dieron voz a María del Carmen, la doncella que, entre amor y lealtad, había desencadenado el desenlace. Pero más allá del arte, la historia también despertó conciencia. Muchos se preguntaban cuántos otros amores prohibidos habían quedado ocultos entre los muros de conventos y las páginas no escritas de la historia colonial. El relato de Amaru y Esperanza se convirtió en un espejo incómodo. Mostraba cómo el miedo a perder privilegios podía ser más fuerte que el amor de un padre por su hija, y cómo el peso de las jerarquías raciales podía justificar la muerte de un hombre cuyo único crimen fue amar. En las escuelas, algunos maestros comenzaron a incluir esta historia como ejemplo vivo de los costos humanos del sistema colonial. Para los jóvenes, ya no se trataba solo de memorizar nombres de virreyes o cifras de extracción minera, sino de entender que detrás de esos datos había personas que habían reído, soñado y sufrido. Y en ese nuevo relato, Esperanza y Amaru ocupaban un lugar central, dos seres que, contra toda lógica de su tiempo, se atrevieron a amar más allá de las cadenas. En Lima, algunos descendientes lejanos de los Mendoza reaccionaron con vergüenza, otros con orgullo. Para ciertos sectores de la élite, el hallazgo era una mancha que reabría heridas de linajes antiguos. Pero para muchos más significaba una reivindicación, demostrar que la historia no siempre fue tan limpia ni tan rígida como se había narrado. El apellido Mendoza, que había caído en desgracia en el siglo XVIII, volvía a resonar 3 siglos después, pero ya no como símbolo de poder, sino como emblema de un amor que desafió a todo un imperio. En Cusco, la familia Guamán, descendientes de quienes criaron a Miguel, se sintió reivindicada. Ellos habían preservado en silencio la memoria oral de que su antepasado no era un indígena cualquiera, sino un niño especial con sangre española e incaica. La revelación del testamento confirmaba esas sospechas que se habían transmitido en susurros durante generaciones. Los historiadores destacaron también la figura de María del Carmen. ¿Había actuado por lealtad, por miedo o por cálculo? Su papel seguía siendo ambiguo, protectora y verdugo al mismo tiempo. Gracias a su intervención, Amaru murió y Esperanza fue recluida. Pero también evitó que la joven marquesa muriera ejecutada por adulterio, destino probable si la justicia colonial hubiese actuado sin mediaciones. Su figura recordaba que en medio de tragedias tan grandes, a menudo las decisiones cruciales recaen en manos de personajes aparentemente secundarios. La historia de Esperanza y Amaru, una vez rescatada, dejó de pertenecer solo a los archivos. Pasó a ser patrimonio de la memoria popular. La repercusión internacional tampoco tardó en llegar. Revistas de historia en Europa y América publicaron artículos sobre el romance secreto de Lima colonial, comparándolo con tragedias clásicas como la de Romeo y Julieta, aunque enfatizando que la historia de Esperanza y Amaru era aún más desgarradora por estar enraizada en desigualdades reales de raza y poder. Investigadores franceses y españoles viajaron al Perú para consultar los documentos originales, fascinados con la minuciosidad del testamento y la fuerza de los relatos conservados. En paralelo, colectivos sociales en el Perú usaron la historia como bandera contra el racismo contemporáneo. Amaru murió por amar, decían en pancartas durante marchas, recordando que las cadenas del pasado aún se reflejan en desigualdades actuales. Para muchos jóvenes, el relato fue una inspiración. Demostraba que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hubo quienes se atrevieron a desafiar las barreras impuestas. En Lima, algunos académicos propusieron levantar un memorial en la Plaza Mayor, no solo para recordar la ejecución, sino para honrar a todas las víctimas de un sistema colonial que castigaba el amor entre mundos distintos. Aunque la propuesta generó debates, abrió una conversación pública inédita sobre cómo la ciudad debía reconciliarse con su pasado. Así, lo que había comenzado como un secreto cuidadosamente enterrado por la élite virreinal, terminó transformándose en un símbolo de resistencia, de mestizaje y de humanidad. 3 siglos después, el amor imposible de la marquesa y el esclavo se alzaba como una lección que ningún poder pudo borrar. El convento de Santa Rosa de las Rosas, donde Esperanza pasó sus últimos 40 años, también se convirtió en lugar de peregrinación simbólica. Visitantes llegaban para rezar en silencio, imaginando a la joven marquesa transformada en Sor María de los Dolores, con los ojos enrojecidos de tanto orar, sosteniendo en su corazón el recuerdo de Amaru y del hijo perdido. Sus rezos, decían algunas crónicas conventuales,
eran tan intensos que parecían sacudir los muros. En esos pasillos sombríos, Esperanza escribió pequeños poemas y meditaciones espirituales que nunca fueron publicados, pero que algunas monjas conservaron en secreto. Textos donde hablaba del amor como reflejo de lo divino, de la libertad como don sagrado y del sufrimiento como camino de purificación, aunque nunca mencionaba nombres. Quienes leían esas líneas entendían que cada palabra era un suspiro dedicado a Amaru. La muerte de Esperanza en 1759 pasó casi desapercibida para la Lima de entonces. Fue enterrada como una monja más, sin honores ni memoria. Pero al conocerse la historia siglos después, muchos vieron en ella una mártir del amor y de la injusticia. En 2024, algunos grupos incluso propusieron que sus escritos fueran recopilados y estudiados como testimonio femenino de resistencia en la época colonial. Así, lo que en vida fue silencio forzado, tras la revelación se convirtió en voz potente que atravesó siglos. Esperanza, la joven que había sido despojada de todo, resucitaba en la memoria histórica como símbolo de valentía y dolor, pero también de fe en un amor que ni la muerte ni el encierro pudieron extinguir. La figura de Amaru también fue resignificada. Durante siglos, su nombre había quedado reducido al de un esclavo ejecutado, pero con el hallazgo del testamento, su imagen se transformó. Ya no era un simple sirviente, sino un hombre culto, descendiente del linaje inca, que administraba haciendas y minas con la misma destreza que un noble español. Los historiadores comenzaron a describirlo como puente entre dos mundos, el de los conquistadores y el de los vencidos. En las comunidades andinas, su historia resonó con fuerza. Algunos lo consideraron un héroe silencioso, ejemplo de dignidad frente a la humillación. Murió con la cabeza erguida, decían, sin renegar del amor que lo condenó. Sus palabras en la Plaza Mayor, proclamando que moría por amar, fueron recordadas como un acto de valentía que desafiaba públicamente la autoridad del virreinato. Incluso algunos cronistas compararon a Amaru con Túpac Amaru I, el último inca ejecutado en el siglo XVI. Ambos habían muerto en plazas públicas. Ambos habían encarnado la resistencia de su pueblo, aunque por causas distintas, uno por defender su reino, el otro por defender su amor. Esa conexión simbólica fortaleció la idea de que el apellido Amaru llevaba consigo una carga histórica de lucha y sacrificio. En este nuevo relato, Amaru ya no era una víctima pasiva, sino protagonista de una tragedia universal, un hombre que desafió los barrotes invisibles de su tiempo, demostrando que ni las cadenas podían encarcelar al corazón, el hijo de ambos. Miguel se convirtió en el eslabón que dio sentido a la historia. Aunque criado sin conocer sus verdaderos orígenes, su vida reflejó la unión de dos mundos, la nobleza española y la herencia incaica. Su inteligencia y capacidad de liderazgo lo llevaron a ser un comerciante próspero, y su sensibilidad lo condujo a utilizar su fortuna para ayudar a los marginados. En cierto modo, cumplió el sueño que sus padres no pudieron realizar, abrir caminos de dignidad para los mestizos y mulatos del virreinato. Cuando se reveló su testamento en 2024, muchos lo consideraron un visionario adelantado a su tiempo. Había entendido que la educación era la llave para transformar vidas y había invertido en ella sin esperar reconocimiento. Sus fondos secretos, que beneficiaron a decenas de jóvenes mestizos, demostraron que su herencia no era solo material, sino también moral. La figura de Miguel conmovió especialmente porque simbolizaba la esperanza nacida de la tragedia. No pudo crecer junto a sus padres, pero honró su memoria construyendo una vida dedicada a la justicia silenciosa. En él, el sacrificio de Amaru y Esperanza halló continuidad, como si sus amores truncos hubieran germinado en una misión de servicio. Los investigadores concluyeron que Miguel no solo preservó la memoria de sus padres al dejar su testamento, sino que también se aseguró de que el mundo entendiera que, incluso bajo el peso de la opresión colonial, podían surgir actos de humanidad capaces de trascender generaciones. El Palacio de San Lorenzo, antaño símbolo del poder de los Mendoza, también adquirió un nuevo significado tras la revelación. Sus salones, donde se habían tomado decisiones que marcaron la economía del virreinato, quedaron asociados para siempre al romance prohibido que allí germinó. Los jardines, escenario de los primeros encuentros entre Esperanza y Amaru, fueron evocados como testigos silenciosos de confidencias, sonrisas y sueños compartidos. Algunos cronistas modernos lo describieron como el lugar donde floreció el amor más peligroso de la Lima colonial.
Otros, en tono más poético, lo llamaron el palacio donde una marquesa entregó su corazón y un esclavo recuperó su dignidad. Cada rincón parecía contener ecos de aquel secreto que terminó desbordando los muros de piedra. Con el paso del tiempo, hubo propuestas para convertir el palacio en museo de memoria, dedicado a contar no solo la historia de los Mendoza, sino también la de los esclavos, sirvientes y mestizos que formaron parte de su legado. Se buscaba rescatar la voz de quienes, como Amaru, vivieron entre privilegios y cadenas, y cuyas historias habían sido sistemáticamente borradas de los relatos oficiales. Así, un espacio que representó opulencia y control se transformó en símbolo de fragilidad humana, porque más allá de las riquezas acumuladas, el recuerdo que sobrevivió no fue el de los tesoros, sino el de un amor que ni las amenazas ni las ejecuciones lograron enterrar por completo. La figura de don Baltasar, el patriarca, quedó marcada con ambigüedad en los análisis posteriores. Para algunos fue el villano que destruyó a su hija y ordenó la muerte de un hombre inocente, incapaz de anteponer el amor al honor. Para otros fue un producto de su tiempo, atrapado en un sistema que valoraba más la pureza de sangre y el prestigio social que la felicidad personal. Su dilema reflejaba las tensiones de una época donde la obediencia a las normas coloniales pesaba más que los lazos de familia. Los documentos revelaron que, tras la tragedia, Baltasar nunca volvió a ser el mismo. En cartas privadas a sus socios comerciales, dejó entrever un remordimiento silencioso. He defendido el nombre de los Mendoza, pero he perdido lo único que amaba verdaderamente. Murió años después, consumido por la melancolía y la decadencia económica de su linaje. Los historiadores lo describen como símbolo de un orden que se desmoronaba. Su riqueza, sus minas, sus haciendas, todo parecía sólido, pero se derrumbó cuando un amor prohibido reveló las grietas de la estructura social. En su figura se concentró la paradoja del poder colonial, fuerte hacia afuera, pero profundamente frágil frente a lo humano. En la memoria colectiva, Baltasar quedó no solo como el hombre que condenó a Amaru, sino como el padre incapaz de comprender que el amor de su hija era más grande que el prestigio de su apellido. Su severidad, lejos de salvar a los Mendoza, los precipitó al olvido. Don Fernando, el esposo oficial de Esperanza, también ocupó un lugar incómodo en la historia. Educado en Salamanca y heredero de un linaje prestigioso, había sido considerado el partido perfecto, atento, instruido, ambicioso. Sin embargo, en este drama fue reducido a actor secundario, engañado por una mujer que nunca lo amó y convertido en blanco de burlas entre la aristocracia limeña. Su reacción, según los cronistas, fue de ira y humillación. Exigió la ejecución de Amaru y la reclusión perpetua de Esperanza, no tanto por dolor personal, sino por orgullo herido. Su matrimonio fue anulado y pronto se casó con una prima de Arequipa, intentando borrar todo rastro del pasado. En su vida posterior jamás volvió a mencionar el nombre de su primera esposa, como si con el silencio pudiera extirpar el recuerdo de aquel escándalo. Para los investigadores modernos, Fernando representa el papel del hombre correcto en las formas, pero incapaz de comprender la complejidad del corazón humano. Era ejemplo del matrimonio como transacción social, donde las emociones tenían poco espacio. Su figura sirve de contraste. Mientras Amaru ofreció amor auténtico en medio de cadenas, Fernando representó la seguridad sin pasión, la estabilidad sin alma. En la memoria popular, quedó como el esposo burlado, símbolo de una estructura matrimonial que, aunque legítima ante la Iglesia y la ley, no pudo competir con la fuerza de un amor prohibido que ni el cadalso pudo borrar del todo. María del Carmen, la doncella, es quizás el personaje más ambiguo de toda la tragedia. Criada en el palacio desde niña, había cuidado de Esperanza como si fuera su propia hija. Conocía cada gesto suyo, cada secreto, cada debilidad. Sin embargo, fue ella quien interceptó las cartas y las entregó a don Baltasar, desatando el desenlace fatal. Algunos la juzgan como traidora, la mujer que, bajo el disfraz de la lealtad, destruyó el único amor verdadero que su señora había conocido. Otros, en cambio, la ven como protectora desesperada, convencida de que impedir la fuga era la única manera de salvar la vida de Esperanza. Si el virreinato descubría el escándalo, la joven marquesa podía ser ejecutada por adulterio. Para María, el convento perpetuo, por cruel que fuera, significaba al menos la supervivencia. Después de la tragedia, poco se sabe de su destino.
Los registros la mencionan en inventarios del palacio hasta la muerte de don Baltasar, pero luego su rastro se pierde. Quizás se retiró a un convento, quizás murió en el anonimato. Su nombre quedó asociado a esa línea difusa entre el amor y la traición, recordando que a veces las decisiones más duras no nacen de la maldad, sino del miedo. En la reconstrucción histórica, María del Carmen simboliza el dilema de los sirvientes coloniales, siempre testigos, nunca protagonistas oficiales, pero capaces de inclinar el curso de los acontecimientos con un solo acto. En su silencio se esconde una de las claves más dolorosas del drama. El virrey Diego Morcillo, máxima autoridad del Perú en aquel tiempo, también jugó un rol decisivo al autorizar la ejecución de Amaru. Para él, no se trataba solo de un escándalo familiar, sino de una amenaza al orden social del virreinato. Permitir que un esclavo se uniera a una marquesa hubiera sido abrir una grieta en el muro de jerarquías sobre el que se sostenía el imperio. Su firma selló el destino de Amaru y marcó un precedente brutal. Cualquier intento de amor entre mundos distintos sería castigado con la muerte. Sin embargo, los historiadores señalan que el virrey no actuó solo por convicción, sino también por presión. Las familias nobles clamaban por un castigo ejemplar, temiendo que el caso inspirara rebeliones o imitaciones. El poder colonial debía mostrar su rostro más duro, y así lo hizo. Con el paso de los siglos, la figura del virrey quedó como símbolo del aparato represivo que sostenía el sistema colonial. Su decisión no fue personal, sino institucional. Representaba la voz de un régimen que veía en el mestizaje libre una amenaza, aunque paradójicamente el mestizaje ya era la realidad que crecía en cada rincón del virreinato. Su participación en la tragedia mostró que el amor de Esperanza y Amaru no fue condenado solo por una familia, sino por todo un sistema político y religioso que se sintió desafiado. Y en esa reacción desmesurada se reflejó el miedo de un imperio que sabía que, tarde o temprano, sus muros se resquebrajarían. El tribunal eclesiástico también tuvo su parte en la tragedia. Declaró que Amaru moría en pecado mortal por corromper a una mujer cristiana, como si el amor pudiera ser reducido a crimen. Su sentencia sirvió para vestir de justificación divina lo que en esencia era un acto político y social. Con cada palabra de condena, la Iglesia reforzaba la idea de que las barreras de sangre y clase eran sagradas, y que traspasarlas equivalía a un sacrilegio. Sin embargo, siglos después, algunos teólogos rescataron otra lectura, en los escritos espirituales de Esperanza, donde hablaba del amor como reflejo de Dios. Veían un testimonio de fe auténtica, más cercano al Evangelio que la rigidez de los jueces eclesiásticos. Para estos estudiosos, Esperanza y Amaru habían comprendido algo que la institución se negó a aceptar, que el amor verdadero nunca puede ser pecado. La participación de la Iglesia en esta historia generó debates intensos en tiempos modernos. Algunos defendieron que actuaba según la mentalidad de la época, otros que fue cómplice del sufrimiento de dos jóvenes cuyo único delito fue amarse. Lo cierto es que, al legitimar la ejecución y el encierro, el tribunal dejó claro que no había misericordia para quienes desafiaban el orden colonial. Así, la tragedia de Esperanza y Amaru reveló no solo la crueldad de una familia o la dureza de un virrey, sino también la complicidad de una institución que eligió preservar el poder antes que proteger la vida. La masacre de Lima, como luego fue llamada, no se limitó a la ejecución de Amaru. Documentos encontrados revelan que al menos 19 personas murieron en los disturbios y castigos que siguieron. Algunos fueron esclavos sospechosos de haber ayudado en la conspiración de fuga. Otros, sirvientes del palacio acusados de silencio cómplice. Durante 3 días, las calles empedradas de la capital se tiñeron de sangre, enviando un mensaje aterrador a toda la sociedad colonial. Nadie estaba a salvo si desafiaba el orden establecido. Las ejecuciones públicas, los destierros y los encarcelamientos sembraron miedo entre los esclavos y mestizos de Lima. Muchos comenzaron a contar la historia en susurros, como advertencia pero también como semilla de rebeldía. Porque, aunque el virreinato quiso sofocar la memoria con violencia, el recuerdo de Amaru y Esperanza se convirtió en símbolo de resistencia para quienes soñaban con un mundo distinto. Los historiadores señalan que esta ola represiva fue una de las más documentadas del Perú colonial, precisamente porque los Mendoza quisieron dejar constancia de su defensa del honor. Paradójicamente, esos mismos registros son los que hoy permiten reconstruir la magnitud de la tragedia. Así,
Lo que en 1719 parecía un castigo ejemplar terminó convirtiéndose en testimonio eterno de crueldad y de amor imposible. Los ecos de aquella masacre sobrevivieron en cartas, crónicas y memorias, esperando 3 siglos para salir a la luz y mostrarnos cuánto podía costar un amor prohibido en los tiempos del virreinato. El redescubrimiento de esta historia también obligó a repensar el concepto de mestizaje en el Perú. Durante siglos, se lo presentó como resultado inevitable de la convivencia colonial, pero pocas veces se habló de los amores verdaderos que, en medio de la opresión, dieron origen a nuevas generaciones. El caso de Esperanza y Amaru mostró que no todo mestizaje nació de imposición o abuso. Algunos surgieron de pasiones auténticas, aunque fueran perseguidas con dureza. Miguel, el hijo que creció ignorando su linaje, encarnó precisamente esa paradoja, fruto de un amor prohibido, pero convertido en pilar de oportunidades para otros. Su legado fue un recordatorio de que de las tragedias también pueden nacer actos de justicia silenciosa. En la actualidad, muchos ven en esta historia un espejo del presente. El racismo, las barreras sociales y los prejuicios aún existen, aunque bajo formas distintas. El drama de 1719 no es solo un relato del pasado, sino una advertencia sobre los costos humanos de sostener muros que separan a las personas. Esperanza y Amaru se transformaron en símbolo. Su amor, imposible en su tiempo, hoy se recuerda como inspiración. Y en cada lectura, en cada obra de teatro, en cada homenaje, vuelve a resonar la misma pregunta que atormenta a quien escucha esta historia. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? La historia de Esperanza y Amaru, ocultada durante más de 3 siglos, hoy se erige como uno de los relatos más intensos del Perú colonial. No es solo la crónica de un romance prohibido, sino el retrato de una sociedad que castigaba la libertad y premiaba la obediencia ciega. El amor de una marquesa y un esclavo terminó desmoronando un linaje entero, pero también dejó un legado de valentía que sobrevivió al tiempo. El testamento de Miguel permitió que sus voces cruzaran siglos de silencio. Gracias a él, hoy sabemos que ni las cadenas ni los muros del convento pudieron extinguir lo que unió a 2 almas distintas. Ellos pagaron el precio más alto, pero su historia enseña que el amor verdadero puede desafiar incluso a los imperios más poderosos. En Lima, Cusco y más allá, la memoria de Esperanza y Amaru sigue viva. Son recordados no como víctimas, sino como símbolos de resistencia y dignidad. Su tragedia se convirtió en lección, que ningún sistema, por sólido que parezca, puede borrar del todo la fuerza de un corazón que ama sin barreras. Al final, aquello que los Mendoza intentaron enterrar con sangre y silencio, terminó floreciendo en la memoria colectiva. Y hoy, cada vez que se recuerda su historia, se honra no solo a 2 amantes condenados, sino a todos los que alguna vez fueron castigados por atreverse a amar libremente.